Tercer tramo aquí en campaña. Vamos a conversar sobre otros asuntos en este último tramo con Constanza Moreira. Yo decía, otro de los asuntos que ha generado polémica y es la reducción de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Hay quienes dicen, pero cuando hay inundaciones, cuando hay un tornado, cuando hay que custodiar la costa, para ahí llaman a los efectivos militares. Pero después le quieren cortar los recursos, quieren bajar su número. ¿Qué respuesta hay a eso? Bueno, la primera es que para las inundaciones, los tornados, etcétera, existe una cosa que se llama el Sistema Nacional de Emergencia. El Sistema Nacional de Emergencias es un sistema que ahora funciona bastante mejor de lo que funcionaba antes, que está compuesto por los gobiernos municipales, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la policía. O sea, cuando se resuelven o se administran los grandes problemas, que sí, este país tiene que estar preparado para los grandes problemas por el cambio climático, por lo que sea, son muchas las instituciones que concurren a la resolución de los problemas, y lo que ha determinado el mayor éxito relativo del tratamiento de la emergencia hoy que antes es la coordinación de varias instancias del Estado. Por otro lado, la misión de las Fuerzas Armadas no es salvarnos ni de los tornados ni de las inundaciones, sino la defensa nacional. Si no, yo repienso las Fuerzas Armadas y coloco más ingenieros que soldados, no sé. Es la defensa nacional. La defensa, el Ministerio de Defensa en este país consume el equivalente a todo el Poder Legislativo, todo el Poder Judicial y todo el Ministerio de Relaciones Exteriores juntos. Es decir, si yo agarro todo el Poder Judicial con sus juzgados de paz, penales, agarro todos los parlamentarios que la gente piensa que ganan mucho y que son excesivos, pero todos los parlamentarios, que no es nada en el presupuesto nacional, pero todos ellos, y después todo lo que es Uruguay en el mundo, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados, las embajadas, que tenemos muy poquito, ¿no? Sí. Tenemos a escala país. Yo sumo esas tres reparticiones tan importantes del Estado, 2 poderes de Estado más el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no llego a pagar el costo de las Fuerzas Armadas. ¿Y dónde está el excedente de las Fuerzas Armadas? Exacto, esa es la pregunta. Las Fuerzas Armadas crecieron como resultado del proceso de la dictadura. Crecieron de 2 maneras. Primero aumentó el número de efectivos, porque bueno, tenían que controlar a todo el país, entonces precisaban muchos efectivos. Es decir, pasamos de 16.000 a 42.000. 16.000 más o menos era lo que teníamos en los años 60, 42.000 a la salida de la dictadura. Todos los gobiernos blancos y colorados redujeron el tamaño de las Fuerzas Armadas, por eso parece mentira que la izquierda se niegue a una discusión que en realidad todos sabían que las Fuerzas Armadas eran enormes, y todos de una manera o de la otra se las ingeniaron, y usted ve la reducción de las Fuerzas Armadas ha sido sistemática y continua. Y al mismo tiempo tienen un sistema de retiros y pensiones que viene de creo que la ley es de 1940, la aprobaron durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se jubilan con el 100% de sus saberes luego de 20 o 25 años de ejercicio. Yo leí la propuesta en torno a eso, y lo que me llama la atención es que usted hace foco en el retiro de esos soldados, que en muchos casos son soldados rasos, porque son los que están primero habilitados para retirarse, y que en muchos casos cobran salarios que cuando están en actividad no llegan, en algunos casos. No, los soldados, tuvimos una discusión sobre los soldados, y lo que decidimos fue que no se llenaban las vacantes que se van produciendo, porque también hay cada vez menos gente que quiere estudiar para las Fuerzas Armadas, o como hay más empleo en el medio rural y qué sé yo, ya no hay tanto incentivo para meterse adentro de las armas como existía en el pasado, entonces se van produciendo una cantidad de vacantes, además como resultado de ese sistema de retiros. Entonces la idea era que todas esas vacantes que se fueran produciendo generaran un monto de dinero con el cual se pudiera aumentar el escalafón de abajo. Y eso estuvimos todos de acuerdo. Claro, pero eso también se jubilan con el 100%. Sí, pero el problema no lo ocasionan los soldados que se jubilan con el 100%. El problema son las jubilaciones de 60, 70 y 80.000 pesos, los sobresueldos que pagamos por las misiones de paz en el exterior, la cantidad de funciones, que eso es otra de las cosas que pasó en la dictadura. Entonces la propuesta apunta a los rangos altos. La propuesta es simple, es seguir haciendo lo que veníamos haciendo. No tenemos que hacer otra cosa, simplemente las vacantes que se van produciendo no se llenan, y se van produciendo esas vacantes por ese sistema de retiros, no se llenan. No nos preocupamos de mantener un equilibrio, sino que nos decimos, bueno, ¿cuáles son las Fuerzas Armadas que el Uruguay precisa? Yo pongo un número por poner alguno, digo, volvamos a las Fuerzas Armadas de antes de la dictadura, volvamos a 16.000 efectivos, pongámonos eso como meta, en vez de los 27.000 que tenemos. Y después determinemos en qué armas yo necesito apostar.
¿necesito tener un ejército tan supernumerario como el que tengo? ¿O necesito apostar más a la Armada y a la Fuerza Aérea? No lo sé, eso lo tienen que determinar las personas que saben de eso. Pero sí sé que el Estado uruguayo gasta muchísimo en las Fuerzas Armadas, gasta muchísimo. Y que además el sistema de retiros y pensiones militares es un sistema de absoluto privilegio que desde el año 2006 está siendo planteado revisarlo. Cuando nosotros se organizó un gran diálogo por la defensa entre la Universidad de la República, las Fuerzas Armadas, el Estado, la academia, qué sé yo, bueno, por algunos motivos yo estaba ahí, porque estaba en la Universidad de la República y se organizaba justo donde yo estaba, asistí a ese seminario y el sistema de retiros y pensiones militares está siendo planteado desde esa época de cambiar. Si no se cambia, es obviamente porque no hay voluntad política para cambiarlo, pero el ministro de Economía, Vergara, también dijo, no, eso lo tenemos entre las cosas que tenemos que cambiar, porque es realmente un sistema de privilegio. Si fuera un sistema de privilegio para unos pocos, no importa, pero son miles, son decenas de miles de personas. Luego yo creo que hay que pasar a la órbita civil, todo lo que es de la órbita civil, es decir, aviación civil, la Agencia Meteorología, bueno, ahora se transformó en la Agencia Nacional de Meteorología, el sistema de cuidado de los parques nacionales, la Marina Mercante, todo eso que yo planteo estaba en el programa del Frente Amplio del 2008, no lo inventé yo, simplemente el Frente Amplio no ha querido rerubricar aquella vieja filosofía del Frente Amplio del 2008 que consistía en 2 o 3 cosas. La eliminación de la doctrina de la seguridad nacional, que eso se ha ido consiguiendo, la transformación profunda del sistema de educación militar para que el sistema de educación militar no sea un sistema descolgado y separado del sistema público de educación, sobre eso no se ha avanzado en nada, y la reducción de los privilegios militares con el pasaje a la órbita civil de aquello que es civil. No, y claramente Fernández Huidobro no va a ser su ministro de Defensa si es presidente. No. Eso queda claro. De ninguna manera. Bueno, y ya sobre el final, porque me quedan algunos minutitos simplemente, estamos prácticamente que en las postrimerías de la campaña, pasando un breve balance. Claro, falta lo más importante, que es el momento de la votación, pero ¿está conforme con cómo desarrolló su campaña, con lo que hizo? Sí. Aprendimos muchas cosas sobre las relaciones dinero y política en las elecciones, que son mucho más importantes de lo que uno hubiera imaginado. ¿Subestimó ese detalle? ¿O no tan Nunca me hubiera imaginado que era tan caro, carísimo. Nunca me hubiera imaginado que podía gastarse $2 millones en una campaña por las elecciones internas. Nunca me hubiera imaginado que esta política democrática que yo también conocía como politóloga estaba tan influenciada por el poder económico como lo está. Me parece que el Uruguay tiene que llamarse a una reflexión sobre eso. En particular los medios de comunicación, que de alguna manera tienen que ser el garante de una cierta ecuanimidad entre los candidatos. Hay mucha influencia del dinero sobre la política y hay mucha influencia del poder de influencia sobre la política. O sea que cuando uno ve la campaña ve posiblemente el lado menos democrático de la política uruguaya. Imagínense que yo lo estoy viendo ahora y hace 5 años que soy legisladora. Quiere decir que tampoco la vida del Parlamento es bastante igualitaria. Hay una institucionalidad bastante igualitaria. Realmente en las campañas es donde se ve la desigualdad. Luego creo que fuimos muy felices durante la campaña, conocimos un montón de gente, nos entusiasmamos a nosotros mismos, entusiasmamos a los otros, hubo un montón de gente que donó su esfuerzo, su trabajo, su energía, su creatividad. Samantha Navarro con su canción, Esteban Schroeder, hubo tanto el agradecimiento que tengo hacia tanta gente. Y bueno, eso me mostró, así como te digo, el lado oscuro de la política, el lado bueno de la gente. La gente colabora y adhiere a causas y a ideales, y a una causa como la mía, que es la causa del no poder, porque yo no tengo nada que ofrecer de poder ni de dinero, y aún así recibimos el apoyo de decenas de miles de frente amplistas. Y bueno, lo otro que me deja la campaña es haber logrado concentrar 3 o 4 ideas sobre lo que me parece que falla en el Uruguay y sobre lo que me parece que debería hacer el Uruguay, que
que la vida parlamentaria las tenía como desperdigadas y bueno, cuando llega el momento de hacer una campaña presidencial, esas ideas se juntan. Y bueno, en esas 2 o 3 ideas, la primera es decir, por favor... De un nuevo sector político en el Frente Amplio. El nacimiento de un nuevo sector político, sí, eso todavía hay que construirlo, ¿no? Pero a mí me parece que le diría al Uruguay que se deje de pensar en la seguridad y que tiene que pensar en el desarrollo. El desarrollo uruguayo va a sufrir un estrangulamiento, es decir, el país no puede seguir creciendo a la tasa que viene creciendo si no hacemos cosas grandes, que tiene que ver con la infraestructura, con la logística, bueno, Mujica ha puesto eso, con la educación es prioritaria, absolutamente prioritaria, pero es desarrollo y educación, es la vieja ecuación de la modernización del Uruguay del primer vallismo, pero puesta en el siglo XXI. Me parece que ese, no son grandes cosas, pero me parece que ese es el desafío, el gran desafío del Uruguay. Y creo que, y he hecho mucha campaña por eso, que el Uruguay, la clase política uruguaya necesita una renovación profunda, el Frente Amplio necesita una renovación profunda. La clase política se está perdiendo la mitad de la inteligencia nacional, que son las mujeres, que son la mitad de la inteligencia, no la mitad del país, sino la mitad de la inteligencia. Yo he hecho una campaña rodeada de mujeres, absolutamente eficientes y eficaces y brillantes. Creo que el país se lo pierde y se pierde la energía y la vitalidad de los jóvenes. Es decir, también he hecho una campaña con los jóvenes, porque bueno, los jóvenes son capaces de mucha energía y mucho ánimo y me parece que junto con los temas del desarrollo el Uruguay tiene que pensar mejor sus modos de gobierno. No tenemos que pasar una ecuación muy conservadora, de que los más viejos nos van a gobernar mejor. No sé, me parece que junto con el desarrollo eso tiene que ser transformado. Bien, le agradecemos su presencia esta noche y seguramente va a volver a haber una oportunidad para conversar después más allá de lo que pasa el domingo. Después del 2 de junio, después de que todos descansemos un poco. Sí, porque la campaña ya se fue agotadora. Sí. Nosotros hacemos la pausa y enseguida recibimos a Ernesto Nieto, director de Ágora Consultora de Salto. Ustedes lo conocen bien si están en el norte del país. Viene a hacer el análisis aquí en nuestro programa.